¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo proteger las molduras externas de tu auto para que no se te vayan a cuartear. Para esto solo vamos a necesitar un hidratador de plásticos. La parte que vamos a proteger es esta parte de aquí que estamos señalando con las flechas, que es la que está junto del lado de la ventanilla, porque en el coche que es 2018, que es taxi, ya todo roto o cuarteada está esa parte. Como por el sol se reseca y se empieza a descarapelar, se empieza a cuartear y se rompe, se termina rompiendo. Entonces sí da un mal aspecto. Aquí en esta toma se ve claro cómo está, tanto de la parte de adelante como de atrás está igual. He usado varios productos para esto, como baba de monito de Monkey Wash o el restaurador de molduras de Turtle Wax. También he usado el Armorol. Estos dos últimos los encuentras en AutoZone aquí en México y han dado resultados pues aceptables, pero no son del todo buenos porque no duran mucho tiempo. El resultado va a depender directamente del costo del producto. Entre más alto sea el costo, mejor va a dar el resultado. Entonces yo te recomiendo un hidratador de plásticos ya declarado así, hidratador de plásticos, como este Supreme Shine de Meguiar o el BRP de Chemical Guys. Estos son buenos. El que yo más recomiendo es el Pearl de CarPro, porque esto lo puedes diluir según la aplicación. Lo puedes aplicar para casi todo el carro. Y el Space Protect también sale muy bueno. Estos son los buenos que tendrías que usar, estos últimos 4. Y ya esto nomás es para los que, si tu moldura ya está así como estamos viendo acá, pues lo puedes aplicar para que no se siga deteriorando. Pero este video es más como para los que no todavía tienen su moldura en buen estado. Para su aplicación, impregnas una estopa o un pedazo de algodón en el líquido que vayas a usar y lo pones sobre todas las molduras negras de tu coche que estén en el exterior. Por ejemplo, en esta parte no se me ha cuarteado, pero ya se piden resecas. Entonces también hay que aprovechar. Le pones aquí a las manijas que están por fuera. Pues prácticamente es por todo. Para proteger, si vas a proteger una parte, no tiene caso que protejas nada más una y que todas las demás queden expuestas. Aquí también en el espejo, como es de color negro, se pone pálido, reseco. Entonces con esta parte, con el protector, con el hidratador de plásticos, no solo lo vas a proteger, sino que se ve mejor, se ve más brilloso, queda con otra vista totalmente, parecen nuevos. Y si lo das una vez al mes, quedan mucho mejor. También aquí en estas gomas que están en el medallón y en el parabrisas, yo te aconsejo que lo hagas una vez al mes, ya con eso queda muy bien. Este coche tiene 1 año y medio y está completamente como nuevo, porque le he echado esta parte de acá. Entonces en esta parte de arriba también, en la antena también, en el parabrisas, como ya te dije, en la parte de enfrente, en la parte de atrás también, y en esta parte de acá, que es también da para otro video por sí solo. Ya puedes usar cualquiera. Ya al final siempre se recomienda quitarle los puntos blancos para que no se marquen. Si los dejas no pasa nada. Y también puedes echarle una segunda mano para que quede mejor. Pero si le haces una sola vez, pues está bien también. Pero es mejor hacerlo una segunda pasada, después de que dejes sacar por una media hora, y ya le puedes aplicar la segunda mano.